Nos vamos a Torre Ejecutiva con la información. Llega Nicolás González. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Coronavirus, que incluye las alertas de exposición. Quiero destacar brevemente que este esfuerzo empezó en realidad el sábado 14 de marzo, al día siguiente que se detectaron los primeros casos de coronavirus en nuestro país, con la colaboración desinteresada de muy diversas instituciones y empresas que se pusieron a trabajar enseguida para desarrollar la app. Esta app, que ya la conocemos hace tiempo, tuvo un primer objetivo que era, de alguna manera, evitar el colapso de la atención de todas las instituciones de salud, generando un canal de comunicación digital que permitiera rápidamente informar a la población y a la vez detectar posibles consultas de síntomas y derivarlas a los organismos prestadores correspondientes, y que esto ya era un gran avance, digamos. Y esto fue un éxito con 325.000 descargas. Por ejemplo, para dar una indicación, 52.000 personas consultaron síntomas a través de la app Coronavirus UI. Y en ese sentido, esta primera etapa fue notoriamente exitosa y muy valiosa para nuestro país, y nos puso de alguna manera a la vanguardia en este tema de usar las herramientas digitales para manejar la emergencia sanitaria. Ahora estamos en una nueva etapa, que es la de esta versión que incluye las alertas de exposición. Más adelante el ingeniero Jodal va a explicar bien cómo funciona, pero básicamente, ¿qué se pretende ahora? ¿Y por qué ahora, donde parece que son pocos los casos? Bueno, lo que se pretende ahora es defender el resultado obtenido, ¿verdad? Es rápidamente estar dispuestos para responder ante un eventual foco nuevo de manera muy rápida y muy precisa. Permite avanzar hacia una nueva normalidad con mayor movilidad de la población, con mayor contacto entre nosotros, complementando las demás medidas sanitarias, como es el uso del tapabocas, como puede ser también el distanciamiento social, ¿verdad? Los países que están embarcando en este camino le pueden llamar a esto el tapaboca digital, que es, y bueno, es una herramienta más de todas las que tenemos, pero que en este contexto donde el país está muy bien, pero está rodeado de problemas en nuestras fronteras, nos permitirá detectar rápidamente el problema y atacarlo. Vale decir que fue importante para el equipo que diseñó, evaluó, planeó esta etapa, contemplar las directivas políticas principales que ha tenido el gobierno en relación con la gestión de la pandemia, y que son, por un lado, preocuparse por la salud, pero siempre en un marco de ejercicio responsable de la libertad. Y ese modelo sigue vigente. O sea, esta herramienta es una herramienta que nosotros la elegimos porque, como está concebida, permite respetar los mismos principios. No se entromete en la privacidad de las personas, ahora el ingeniero Jodal lo va a explicar bien, y además permite también consultar a la persona en un ejercicio de la libertad responsable, en qué medida se usa y pone en consideración de la sociedad su situación de salud. Entonces, para terminar brevemente, antes de pasar la palabra a los demás colegas, estamos bien, pero hay que defender ese resultado, y hay que defenderlo en todo el territorio, y especialmente hay que defenderlo en las fronteras. Y esta herramienta es un elemento más para eso. Le voy a pedir entonces al ingeniero Jodal que nos cuente brevemente cómo funciona y algunas visiones generales de la parte técnica de la herramienta. Muchas gracias, ministro. El objetivo, como decía el ministro, era cómo hacemos para poder controlar los focos que puedan existir sin meterse en la privacidad de la gente. Cómo hacer esa libertad responsable que quiere el gobierno. Entonces, eso fue todo un enorme desafío tecnológico, que utilizamos una tecnología de Google y Apple, que fundamentalmente lo que está evitando es que no hay ninguna georreferencia dónde están las cosas. Es decir, lo que no queremos es nunca tratar de ubicar dónde están las personas. Lo único que queremos hacer es que se sepa si alguien estuvo en contacto con otra persona que le haya dado positivo, pero sin tener nunca en qué lugar estuvo, ni qué persona era. Entonces, eso, desde el punto de vista tecnológico, era extremadamente sofisticado, y lo que pasó es que se juntaron Google y Apple, son dos competidores acérrimos en sus respectivas áreas, y en una situación bastante inédita resolvieron este problema en su forma básica, que es
en vez de utilizar la georreferencia, es decir, el GPS, lo que usaron es que los teléfonos intercambian naturalmente señales de Bluetooth. Cuando uno tiene normalmente cuando estamos acá sentados, yo estoy sentado al lado del ministro, mi teléfono está intercambiando automáticamente algunas señales de Bluetooth. A partir de eso, que ya funcionaba, lo que hicieron Google y Apple es hacer una característica un poco diferente para que no se gaste batería y guardar de alguna manera la referencia de qué teléfono estuvo con qué otro teléfono, pero sin saber nunca ni los números de teléfono, ni qué persona es, ni nada. Simplemente se están guardando palabras aleatorias, palabras que no tienen sentido, que se generan y nada más en cada uno de los teléfonos. Y luego, sí, a uno, supongamos que es el ministro, pasado el tiempo, le da positivo, dentro de 3 o 4 días, a mí me va a llegar una alerta de exposición, mi propio teléfono va a detectar que yo estuve con alguien que le dio positivo, pero no me dice ni quién fue ni dónde fue. Lo máximo que me dice es en qué día fue, pero nada más, ni siquiera hora o minuto o lo que sea. Lo único que me dice es eso, y en función de eso, sin que eso me lo dice el teléfono solo, nadie se enteró por ahora, ni el gobierno ni nadie, y en ese momento uno puede decirle que quiere comunicarle al gobierno al Ministerio de Salud Pública en este caso, de que estuve en contacto, es decir, que recibí lo que se llama la alerta de exposición, y ahí automáticamente la app, como está integrada con todo el sistema de salud, lo que va a hacer es automáticamente conecta eso con el prestador de salud y automáticamente pasa monitoreo, va a hacer probablemente una videollamada de un doctor del prestador que lo va a llamar o va a dictar un test o lo que sea. Digamos, es decir, que lo que se hace es muy rápidamente, sin que tenga que hacer gran cosa, automáticamente se hace todo el proceso. Ahora, para cumplir con la privacidad, hay 3 momentos diferentes donde uno tiene que decir que desea participar de esto. El primer momento es cuando se baje la nueva aplicación, es la misma aplicación cuando se baje la nueva versión. Lo primero que le va a preguntar es si usted desea participar de este proceso o no. Si no desea participar, no hay absolutamente ningún problema. Si desea participar, no es necesario que se registre ni nada, no se le va a pedir el nombre, ni su cédula, ni nada, no tiene que hacer nada más. Si por mala suerte alguien le da positivo, esa vez que le da positivo, va a tener que decir que va a querer subir sus claves aleatorias a el servidor del Ministerio de Salud Pública. Ese es el segundo momento que puede optar de colaborar o no colaborar. Y hay un tercer momento donde puede colaborar o no colaborar, es cuando alguien tiene la alerta de exposición, si le quiere colaborar diciéndole también otra vez a la aplicación de que recibió esa alerta o no la recibió. Lo que nosotros esperamos es que la gran mayoría de la gente diga que sí en esos 3 casos, en esas 3 oportunidades. Cuanto más gente colabore, es un mecanismo más de protección que nos va a servir a todos. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Yo quería hacer algún par de comentarios antes de darle la palabra al Ministro de Salud Pública. En primer lugar, hay que reconocer aquí el esfuerzo de todo el sistema digital uruguayo. Mediante la colaboración de organizaciones públicas y privadas se logra ahora un nuevo mojón. Hay que tener claro que en el mundo hay 2 países que llegaron antes que Uruguay a usar esta herramienta, que son Italia y Suiza, y el primer país de América Latina y de América en general es Uruguay. Y eso es un gran mojón que muestra que nuestras capacidades tecnológicas están muy bien y estamos además trabajando en forma colaborativa de manera ejemplar, y eso hay que reconocerlo. No es común que empresas líderes del mundo como Apple y Google colaboren, pero tampoco es común que le reconozcan a un pequeño país como Uruguay este esfuerzo, como lo han hecho públicamente autoridades de primer nivel de estas empresas. Entonces esto, en primer lugar, quería resaltarlo. Y quiero resaltar que esto también, además de alguna manera, refuerza lo ya dicho, que es la estrategia de libertad con responsabilidad. Me gustaría darle ahora la palabra al Ministro de Salud Pública para que nos cuente un poco más el enfoque que le queremos dar a esto de uso en este contexto de la pandemia. Gracias, Omar. La verdad que es un trabajo extraordinario. Queremos saludar nuevamente a los innovadores uruguayos y en este caso a quienes perfeccionaron esta app,
porque verdaderamente yo creo que ya lo explicaron en forma contundente, ¿no? Pero este es un salto cualitativo enorme, es un salto cualitativo desde el punto de vista epidemiológico para esta afección y futuras afecciones. ¿Por qué? Porque el trabajo de epidemiología es un trabajo que está sustentado en un trabajo de inteligencia sanitaria que ha desarrollado brillantemente nuestro Ministerio de Salud Pública, concretamente en nuestro Servicio de Epidemiología y todos los colaboradores, tanto a nivel de Montevideo cuanto a nivel departamental. Han hecho un trabajo de horas, de noche, con pasantes, con estudiantes, con nurses, con licenciados especializados en epidemiología, a los cuales les quiero reconocer hoy día todo ese trabajo espectacular en frente a momentos difíciles, en momentos de tensión. ¿Y esto qué viene a ser? Un perfeccionamiento de ese seguimiento epidemiológico, de tal manera que en forma prácticamente automática, frente al haber estado frente a un nuevo caso positivo, le advierte a la persona que es positivo y de allí, una vez que la persona lo hace suyo, el aceptar ese positivo, se pone en comunicación con todas las personas que en los últimos 14 días, si él lo acepta, estuvieron en contacto cercano con esta persona. Y por otra parte, dispara alertas para el prestador y para epidemiología. Y el prestador va a ser quien se comunique con el paciente guardando toda la privacidad del caso. Entonces pensamos que es un sistema garantista, que no va a haber una intimidad resguardada y que nos permite, en una etapa de apertura de actividades, de vuelta a clases, de vueltas laborales, de los desafíos que tenemos de frontera y en un plazo quizás no muy lejano a la apertura de los viajes internacionales, que estamos trabajando también en formas de detección rápida en ese sentido, pero nos va a permitir que frente a nuevas realidades tengamos nuevas herramientas para trabajar esta pandemia. Entonces, para seguir manteniendo esos resultados positivos que hoy tenemos, resultados que estamos muy conformes. Hoy estamos cerrando un nuevo día con 0 casos, solo 32 casos en todo el país, solo 11 casos en Montevideo, 7 en Rivera y 6 en Canelones. Esto nos va a dar más velocidad, más precisión, nos va a permitir actuar acotadamente. Usted imagínese que usted va en un ómnibus y está en contacto con 40 personas en un ómnibus. Y después esa tarea de inteligencia epidemiológica es realmente muy costosa de hacer y se va a ver rápidamente facilitado con esta herramienta tecnológica. Entonces, rápidamente, si están los celulares interconectados entre sí y preservando la privacidad, puede saber que estuvo en contacto con un positivo. Por eso queremos convocarlos a que actualicen la app, la puedan bajar y puedan tener esta herramienta más para en esta etapa de apertura estar más protegido y protegernos entre todos, como hasta ahora hemos hecho, con una gran conciencia ciudadana y con un gran trabajo de toda la población. Muchas gracias, Daniel. Sí, para redondear y antes de dar lugar a las preguntas, insistir que nos cuidamos ahora bajando la app. Instar a todos los ciudadanos, a todos los pobladores de nuestro país, a bajar la app y descargarla en sus teléfonos y activar las alertas de exposición, que es lo único que tienen que hacer y ya genera un cambio cualitativo importante en el cuidado de todos. Muy bien, habilitamos ahora el espacio de las consultas, recordándole a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Sí, buenas noches. Pablo Fernández del diario El País. El ministro de Industria hacía referencia a que esto va a ayudar específicamente en la realidad de la frontera y hoy Santana del Libramento definió un toque de queda. Me interesaba consultar al ministro de Industria, sobre todo al ministro de Salud, qué acciones se están tomando en ese sentido, teniendo en cuenta que el alcalde dijo que están trabajando en conjunto porque lo que pase en Libramento iba a pasar en Rivera, fue la expresión que dijo. Quisiera saber específicamente qué acciones se están llevando adelante. Sí, las acciones que estamos llevando a cabo
Desde el 14 de mayo que visité personalmente y estuvimos en contacto con las autoridades sanitarias brasileñas, hemos trabajado semanalmente en forma progresiva en una escalada de relacionamiento internacional para lograr tener seguridad en la frontera y colaboración con nuestros hermanos brasileños, cooperación sería la palabra, un acuerdo de cooperación y de convenio binacional a nivel fronterizo que comienza con un plan piloto a nivel de Rivera, Santana do Livramento, donde conveniamos, y está ya pronto para su implementación, este convenio que hace a considerar a Rivera Santana como una única unidad epidemiológica, donde utilicemos los mismos criterios diagnósticos, los mismos criterios de seguimiento epidemiológico y los mismos criterios de utilización de nuestra técnica de biología molecular con PCR en tiempo real. Es decir, que refiere a todas aquellas medidas sanitarias y aquellas medidas de prevención y de protección en los lugares comunes. Más allá de eso, no avanzamos en los temas que hacen a cuestiones particulares de los países, puesto que hay que mantener un cierto nivel de autonomía, pero el tema más importante es esa unidad sanitaria, ese seguimiento y el uso de PCR por parte del país hermano. Para complementar, instamos a los compatriotas que viven en la frontera a utilizar esta herramienta, porque también en el caso de haber un foco que cruce la frontera, esto nos permite detectarlo rápidamente. Solo para Uruguay, está solo habilitado para Uruguay. Primero, bueno, ¿cuántas personas hasta el momento han descargado la aplicación? Y si esto va a tener algún tipo de beneficio para el usuario, ¿no? Porque más allá del beneficio que puede tener como para el gobierno el saber, el registro, si puede tener algún beneficio, no sé, pensando por ejemplo en alguna compañía telefónica que pueda, porque hay que tener Bluetooth activado y hay que tener datos para poder utilizarla. Entonces se piensa también entregar algún beneficio al usuario como para que la pueda facilitar el uso de la aplicación. Bueno, el primer beneficio para el usuario es estar protegido y eso es lo que queremos. Como les decía, a la fecha hay 320.000 personas que bajaron la app Coronavirus UI y la están actualizando ahora. Tal vez el número de la nueva versión me la pueda dar Nicolás. 50.000 más o menos ya la actualizaron. Antes del anuncio ya 50.000 la actualizaron, así que confiamos de que la van a actualizar todos. Cuando la persona es positiva se le informa. Y de esa manera, si acepta, informa a todos sus contactos. Entonces, el otro beneficio principal es, estoy enterado de que estuve expuesto y además, al aceptar, anunciar de que yo estuve expuesto, mi prestador de salud automáticamente es enterado de que yo estoy expuesto y ya me van a llamar a ponerme en el protocolo que corresponda. Creo que en sí mismo ya es suficientemente poderoso y vale la pena seguirlo. Una cosa, el Bluetooth usa un mecanismo de lo que se llama de bajo consumo, entonces el gasto de consumo de Bluetooth para este caso es prácticamente, no se va a notar, el usuario no va a notar el gasto de batería por usar el Bluetooth activado para este caso. Y el Bluetooth no usa datos de Internet, el Bluetooth se conecta de teléfono a teléfono y no gasta datos. Por aquí, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. La consulta tiene que ver con si hay información que se tenga que compartir con Google y Apple, información que genere los usuarios uruguayos, y saber si además hay un piso de descargas de aplicación que es necesario para que tenga un mejor funcionamiento esta herramienta. No, la respuesta es negativa, no se van a compartir datos con Google ni con Apple. O sea, la información de los usuarios no llega, va a estar... La información que corresponda a los que están positivos está como hoy en la base de datos de salud pública y no en Google y Apple, y la información de las claves privadas estas, además de que no significan gran cosa, tampoco es compartida con las empresas, es enviada también a la base de datos central. Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Si se necesita un piso de descarga para hacerla más... Bueno, ahora Nicolás si me complementa, pero la respuesta es negativa. Lo que es importante es que todos los contactos con los que yo estoy la tengan, ya me genera valor. Si mis compañeros de trabajo la descargan, por ejemplo, si donde mi grupo de relaciones y familiares también lo descarga, si voy a alguna actividad colectiva y hay bastante gente que lo tiene, ya ahí me genera un grupo de gente que me va a notificar si alguno de ellos es positivo. Así que ya con grupos pequeños de que bajen la app,
ya genera valor. Por supuesto genera mucho más valor si más gente lo tiene y es por eso que queremos que lo tengan. Nicolás, capaz que quiere hacer un agregado. Dos cosas, exactamente lo que dice el ministro. Lo primero, no hay ningún intercambio de información entre Google y Apple de cualquier manera, y para que la gente se quede tranquila, los códigos fuentes van a ser publicados, es decir, que esta aplicación va a poder ser auditada, todos estos componentes van a poder ser auditados por personas exteriores para confirmar que lo que estamos diciendo es así. Respecto a la cantidad de descargas, esto es bien, cuanto más lo bajan, más protegidos estamos, pero esto puede ser, si por ejemplo solo se usa dentro de un club de rugby y ese club de rugby hay uno positivo, ya sirvió para ese solo club de rugby. Es decir, que hay muchos casos particulares donde, aunque no hubiera grandes bajadas, igual serviría. De cualquier manera, lo que esperamos es que haya gran cantidad. Gracias, buenas noches. Leonardo Luzzi, de Telenoche. Al ministro Salinas en particular le quería preguntar, porque el caso Rivera Santana, usted fue claro. A mí no me quedó claro si Uruguay descarta decidir un toque de queda del lado uruguayo, digamos, solo para esa zona ribera. Y básicamente mi pregunta estaba enfocada también a que desde el Congreso de Intendentes se está preguntando al Gobierno Nacional cuándo se van a abrir otras actividades como los cines, los teatros y las actividades religiosas, que hay ahí un punto de fricción, parece, con la Intendencia, que lo considera un espectáculo público y el Gobierno dice que no. No sé si usted nos podrá responder eso. ¿Cuántas preguntas? Respecto de la segunda, creo que lo dije el viernes, le enviamos el protocolo que acordamos con las iglesias en Torre Ejecutiva al señor Intendente de Montevideo, Di Candia, y a la Directora de Higiene Municipal de Montevideo. Y el día 18 creo que se reúne el Congreso de Intendentes, o sea que probablemente haya humo blanco en ese sentido. Respecto del resto de las actividades, somos optimistas de que con los cuidados pertinentes puedan ir abriéndose progresivamente, y seguramente que eso vamos a tener novedades en la medida que sigamos bajando los casos, como hasta el momento. Una gran urbe como Montevideo, con su zona metropolitana en San José y Canelones, tiene aproximadamente 1.800.000, 1.900.000 habitantes. Y pensamos y tenemos muy pocos casos, 11 casos en Montevideo y 6 casos en Canelones, de los cuales 3 no están en el conurbano. Entonces, somos optimistas en ese sentido. Referente a la primera fase de la pregunta, que refería a la frontera, me reitero en lo expresado anteriormente y no quisiera adelantar ni cerrarme a ningún criterio, pero ya está estipulado entre ambas cancillerías lo que es el acuerdo, y el acuerdo refiere a aspectos sanitarios y medidas complementarias. No quisiera dar a conocer aspectos detallados, sino los aspectos globales, porque en el tema de la diplomacia, la derecha la tiene la Cancillería, más allá de que nuestros equipos técnicos binacionales se hayan puesto de acuerdo al respecto. Nosotros hemos obrado de determinada manera, no nos ha ido mal, y pensamos que debemos seguir por ese camino, pero esa respuesta, en definitiva, va a quedar supeditada a la firma de ese convenio que está pronto y listo para firmarse.